Hola a todos. Hoy vamos a ver los principales componentes de la administración de ArcGIS for Server en su versión 10.1. Este taller está siendo grabado por Juan Camilo Gómez Esguerra y Julián Andrés Acuña. El contenido de este taller es primero una breve introducción de ArcGIS for Server en su versión 10.1, segundo, qué es el ArcGIS Server Site, cómo lo planifico y administro, tercero, cómo debo administrar los datos que componen un servicio web geográfico, cuarto, los principales parámetros para establecer seguridad dentro de nuestra plataforma ArcGIS Server y quinto, cómo debo administrar el ArcGIS Server a través de una secuencia de comandos. ArcGIS es una plataforma completamente integrada que está girando alrededor de ArcGIS Online. ArcGIS se compone de tres elementos básicos que son el componente de escritorio, que es el componente fuerte en análisis espacial, el componente de los dispositivos móviles que me permite la captura y visualización de información en campo y el componente web que de alguna forma me permite compartir la información bien sea dentro o fuera de la organización. Esto quiere decir que en las últimas versiones de ArcGIS ya la información no se está concentrando en los profesionales TIC, sino que está trascendiendo a otros miembros de la organización que pueden usar los mapas o usar la información geográfica como un elemento para la toma de las decisiones. ArcGIS for Server es un componente que dentro de la plataforma me permite compartir y gestionar información geográfica, bien sea dentro de mi organización o fuera de ella. Esto lo hago a través de un esquema de servicios web, lo que me permite transmitir fácilmente la información que haya creado en mi ArcGIS Desktop a través de mi ArcGIS Server. Hay un flujo de trabajo básico cuando yo quiero trabajar con ArcGIS Server. Primero lo que debo hacer es diseñar la información que deseo compartir. Lo siguiente es publicarla, o sea, alojarla directamente en mi ArcGIS Server. Y por último, consumirla en distintos clientes. No solo me limito a los clientes web, también puedo trascender a clientes desktop, clientes móviles o otro tipo de clientes. Existe una variedad de servicios web geográficos, entre los que se destacan los servicios de mapa, los servicios de geoprocesamiento, los servicios de globo, los servicios de imagen. Ahora veamos qué es el ArcGIS Server Site, unos conceptos básicos de cómo planificar y administrar el mismo. El primer concepto que vale la pena destacar es qué es el ArcGIS Server Site. ArcGIS Server Site es una caja negra en la cual yo voy a administrar todos los componentes de mi ArcGIS Server. Es decir, que allí se van a quedar alojados los servicios web geográficos para después compartirlos. El ArcGIS Server Site está compuesto por los servidores GIS, por una cuenta que se llama el ArcGIS Server Account, que es una cuenta de sistema operativo que me permite detener o subir servicios, modificar servicios, etc. Una cuenta que se llama el ArcGIS Admin, que es la cuenta que me permite manejar el ArcGIS Site. No es una cuenta de sistema operativo. Lo siguiente, el manejador, que en las versiones anteriores estaba fuera del site y en esta versión se encuentra dentro del site y los servicios se exponen por defecto a través del puerto 6080. La carpeta del config store, que es donde yo almaceno toda la información relacionada con mi ArcGIS Site, y el cliente que hace la petición, como ya les dije, a través del puerto 6080 de los servicios web geográficos que requiera. Existen múltiples configuraciones que yo puedo hacer de mi site según las necesidades de mi organización. La primera configuración que estamos viendo acá es la configuración de única máquina, que lo que hace es que el cliente envía la solicitud, el site responde a través del puerto 6080 a esa solicitud y devuelve un servicio. Esta configuración está dada para organizaciones que están en un ambiente de pruebas. Los parámetros de seguridad aquí propiamente no se han configurado. Si yo quiero mantener esta configuración de única máquina porque responde a las necesidades de mi organización en cuanto a peticiones y performance, yo le puedo agregar un primer parámetro de seguridad. Ese parámetro de seguridad se llama el Web Adapter. ¿Qué hace el Web Adapter? El Web Adapter lo que hace es direccionar la petición del cliente a través del web server y este a su vez direccionarla al site. Lo que ayuda es
a enmascarar la URL por la que se exponen los servicios web geográficos. Esto se hace generalmente por el puerto 80, pero pudiese ser otro puerto el que se use para esto. Si yo lo que quiero es garantizar un mayor tiempo al aire y que si hay un exceso de peticiones mis servidores no se caigan y siempre pueda responder a las peticiones realizadas, yo ya puedo hacer una configuración de múltiples máquinas con lo siguiente. Lo que debo garantizar es que haya un folder compartido en el que pueda acceder el gserver B, hacer un join entre las máquinas, ellas se van a comunicar por un protocolo TCP/IP y así cuando el cliente haga una petición, si el gserver A está abajo, el gserver B tiene todas las capacidades de responder a esta petición. ¿Cómo se hace la distribución de estas peticiones a través del cliente? El site tiene un algoritmo interno de balanceo que se llama round robin que me permite hacer el direccionamiento del gserver A cuando está abajo al gserver B. Es importante que en un tipo de configuración con múltiples máquinas también se tenga en cuenta el web adapter. Como ya les explicaba, el web adapter va a direccionar la petición que haga el cliente hacia los servicios a través del web server y sí al RG-Site. Este es un primer parámetro muy importante de seguridad que me va a garantizar que mis servicios web geográficos sean expuestos bajo las reglas de mi negocio. Esta configuración con redundancia en web adapter me garantiza un mayor tiempo al aire. ¿Por qué? Porque si el web adapter A o el de la izquierda se encuentra abajo, el web adapter B puede responder fácilmente a las peticiones que haga el cliente y a su vez direccionarla al RG-Site, que va a suceder que si el gserver A está abajo o el gserver B está abajo, lo va a direccionar al C y así, etcétera. Otro parámetro de seguridad que yo puedo incluir en esta configuración de múltiples web adapter, en una configuración de múltiples máquinas GIS, es el de proxy reverso. Entonces yo voy a colocar un firewall entre el cliente y los web adapter y esto va a hacer que las peticiones del cliente sean más controladas hacia mi RG-Site. Algo muy importante y fácil de configurar en esta nueva versión 10.1 son los clusters o agrupaciones. Esto quiere decir que si yo tengo múltiples máquinas y la máquina A y la máquina B en este caso quieren ser puestas para que respondan a servicios de mapa y la máquina C a servicios de geoprocesamiento de imágenes, lo puedo hacer según las características que tenga de hardware de mis máquinas. Esto va a garantizar que la respuesta que dan mis RG-Site a los servicios web geográficos allí alojados va a ser óptima. Veamos una breve demostración. Una vez yo he instalado mi RG-Server, esta es la interfaz que aparece para crear el sitio. Si yo quiero crear un sitio con múltiples máquinas, debo tener varias cosas en cuenta. La primera es que el nombre y la contraseña del RG-Admin debe ser exactamente la misma que se usen en todos los equipos que van a pertenecer al site. La segunda es que debo tener un folder compartido en el que voy a almacenar tanto el config store como el directories. Ok, en este instante lo que estoy haciendo es dar la ruta relativa a donde está el folder compartido al que van a acceder todas las máquinas que voy a hacer con las que voy a hacer el join. Esto es un paso muy importante. Y por último, ya solo me queda finalizar, verificar que haya escrito correctamente las rutas relativas y esperar aproximadamente un minuto. Ok, una vez se ha terminado de instalar, ahora debo autenticarme con el nombre de usuario del RG-Admin y la contraseña asignada. Esto me va a permitir acceder al RG-Site, al administrador del RG-Site, y allí voy a poder ver los equipos, entre muchas otras cosas, los equipos que pertenecen al site. En este caso tenemos un único equipo que se llama Hakuna. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un join con otro equipo o agregar a este site una nueva máquina que se llama J. Gómez. ¿Cómo debo hacerlo? Debo darle unirse al sitio existente, darle los parámetros
de la máquina, es decir, el nombre o la IP por la que ésta responde. Y algo muy importante, y es que el nombre de usuario y la contraseña deben coincidir con la del ArcGIS-Admin. Le doy siguiente. Se han hecho los pasos anteriormente expuestos, ya podremos encontrar dentro de la composición de nuestro site el JGómez como una máquina o un ArcGIS server que va a responder a los servicios web geográficos que alojemos directamente. Continuando con nuestro contenido en el taller de hoy, vamos a observar la administración de los datos para nuestro ArcGIS server. Una parte muy importante es asegurar de que los datos sean accesibles por nuestro ArcGIS Server Site. Como veíamos anteriormente, podemos hacer una configuración en la cual tenemos nuestro ArcGIS Server Site configurado con varios equipos. Podemos tener varios GIS servers dentro de nuestra arquitectura. Bajo un esquema de diferentes máquinas, debemos asegurar que cada una de estas máquinas pueda tener acceso a nuestros datos para que la publicación de nuestros servicios sea óptima. Una parte muy importante es otorgar permisos a ese ArcGIS Server Account a los diferentes equipos en donde se encuentran almacenados los datos. Este usuario de sistema operativo debe poder tener acceso o tiene que tener permisos en las diferentes máquinas en donde se encuentren los datos alojados. Existen varios esquemas en el cual podemos asegurar de que los datos sean visibles a través de nuestro ArcGIS Server Site. La primera es en la cual el sistema de forma automática hace una copia de nuestros datos al servidor GIS. Este es un esquema en el cual no registramos nuestras bases de datos o nuestros folders y el sistema de forma automática hace una copia interna a nuestro servidor GIS. Esto es un esquema pensado cuando trabajamos en soluciones en la nube. Un segundo posible esquema es el registro de los datos, en la cual a través de mi conexión de ArcGIS Server yo registro una carpeta o puedo registrar una geodatabase en la cual se encuentran mis datos. De esta forma no hago una copia de mis datos a mi servidor GIS, sino que simplemente los datos siguen siendo almacenados en una única ubicación definida y registro esta ubicación o esta carpeta o esta geodatabase a mi conexión GIS. Por último, un posible esquema es en la cual yo creo de forma manual una geodatabase corporativa en mi servidor SIG y a través de un servicio de geodata puedo manejar una sincronización con mi base de datos de producción que se encuentra al lado del editor o de los editores y una copia exacta en el servidor GIS, que me permite tener esta doble geodatabase. Cuando tenemos servicios transaccionales y que vamos a editar a través de diferentes clientes, como puede ser los dispositivos móviles o las aplicaciones web, necesitamos que esos feature class se encuentren en una base de datos corporativa, que no va a ser la base de datos de producción en la cual las personas están editando desde un ArcGIS Desktop. Tenemos que tener una geodatabase corporativa en la cual el servidor GIS va a poder hacer esa transaccionabilidad de servicios. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo realizamos el registro de los datos. Nos dirigimos a en este momento contamos con unas capas que se encuentran alojadas en una base de datos corporativas con una conexión SDE llamada mercadeo técnico. Entonces es una conexión
montada sobre cualquier motor de base de datos bajo tecnología SDE. Tenemos nuestra conexión a nuestro ArcGIS Server. Damos clic derecho sobre las propiedades de esta conexión. Nos dirigimos en esta ventana de propiedades a una pestaña que se llama Data Stores, en la cual podemos registrar tanto las bases de datos como los folders en los cuales se encuentran registrados nuestros datos. Cuando vamos a publicar un servicio, en esta versión 10.1 definimos un nombre, definimos una carpeta sobre la cual vamos a alojar nuestro servicio SIG. Esta versión 10.1 me trae herramientas que me permiten analizar los servicios antes de ser publicados, con el objetivo de que aseguremos que ese servicio que va a ser publicado va a contar con las características o con las funcionalidades óptimas para su publicación. Tenemos una herramienta en la cual, antes de hacer cada una de las publicaciones, podemos entrar a analizar todos los posibles errores o alertas o mensajes que me genere el sistema de la publicación de este servicio. En este caso tenemos unas alertas en la cual me dice que los datos que usted quiere que tenemos a publicar no se encuentran registrados en mi ArcGIS Server. En este momento yo podría finalizar la publicación, pero lo que estaríamos realizando son unas copias de forma automática a mi servidor GIS. Entonces todas las capas que se encuentran dentro de mi documento de mapa van a ser copiadas a mi ArcGIS Server. Si en este momento no quiero realizar esa copia, sino que simplemente debo registrarla, volvemos a nuestra carpeta, a nuestras propiedades de conexión y registramos la base de datos de la conexión. Le decimos importar y nos dirigimos a nuestra conexión de base de datos. De esta forma estamos registrando nuestra base de datos corporativa a nuestra conexión GIS Server. Él de forma automática valida que el usuario de ArcGIS Server account tenga permiso sobre esa base de datos o esa conexión a base de datos. Si damos nuevamente analizar a este servicio, vemos que esa alerta o ese warning en la cual nos decía que los servicios no se encontraban registrados, pues ha sido eliminado. Continuando con nuestro contenido de este taller, vamos a hablar ahora del tema de la seguridad. ArcGIS es una plataforma completa que me permite configurar diferentes niveles de seguridad dentro de mi organización. Yo puedo definir la seguridad de una forma puedo generar ambientes ligeramente seguros a configurar ambientes altamente seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo implementar la seguridad a diferentes niveles. Puedo implementar seguridad a niveles de base de datos, a nivel de servicios de ArcGIS Server, o incluso puedo configurar seguridad a nivel de aplicaciones. ArcGIS es una plataforma que me permite configurar nuestro sistema de información geográfica corporativos bajo cualquier infraestructura de seguridad que tengan las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ArcGIS se acopla a la configuración de firewall que tenga cada una de las organizaciones. Yo puedo implementar la seguridad de nuestro servidor de aplicaciones
hacia el interior o de nuestro servidor de aplicaciones hacia afuera a través del web adapter, en el cual ajustamos nuestro servidor GIS a un servidor web, ya sea Microsoft Internet Information Server o en Java. Podemos implementar esa seguridad antes o después de nuestro servidor SIG. Para el tema de seguridad y configuración de clúster, tenemos que tener en cuenta cuáles son los puertos utilizados por el ArcGIS Server. En la parte inicial de nuestro taller veíamos que el ArcGIS Server Site publica sus servicios de forma autónoma sin tener un servidor web a través del puerto 6080. Cuando queremos configurar clústeres de diferentes servidores SIG, tenemos que tener en cuenta los puertos 4000 a 4007, ya que estos puertos son necesarios para la comunicación entre los diferentes servidores SIG. Los puertos 4008 también son necesarios para hacer esta agrupación por clúster, y también muy importante tener en cuenta los servicios 1098 y 6099, que son puertos que son utilizados para los procesos internos de los servidores GIS. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta al aplicar seguridad a través de un ArcGIS Server? Inicialmente tenemos que identificar cuáles van a ser nuestros usuarios dentro de mi organización o fuera de ella. Una vez identificados estos usuarios, debemos definir roles, y a estos roles debemos definirle, dependiendo de su participación dentro de nuestro sistema de información corporativa, cuáles son los permisos. O sea que estos usuarios, dependiendo de nuestros roles, van a tener diferentes funcionalidades, ya sea de consulta, de publicación o de administración de nuestro sistema de información corporativo. Dentro de nuestro ArcGIS Server existen tres diferentes niveles o tres diferentes roles predefinidos. Usuarios administrador, que me permiten administrar todo nuestro ArcGIS Server Site. Este usuario va a poder crear usuarios, va a poder definir roles, va a poder crear clúster y unir diferentes ArcGIS Server, GServer a nuestro site. Va a tener un control total sobre nuestro sitio y va a poder definir usuarios y roles. Nuestro rol publicador es aquel rol que me permite simplemente publicar, detener o eliminar servicios de mapa. Y un último rol, que es un rol de usuario, en el cual simplemente les damos acceso a la consulta y visualización de nuestros servidores SIG. Existen tres opciones disponibles dentro de nuestro manager de ArcGIS Server, en el cual me permite definir o configurar cuáles son los usuarios o los roles dentro de mi sitio. La primera opción es definir esos usuarios o esos roles únicamente dentro del ArcGIS Server. ¿Qué quiere decir? Que estos usuarios van a ser creados de forma independiente dentro de nuestro ArcGIS Server Site. Una segunda opción es que esos usuarios y esos roles sean cargados de forma automática de nuestro sistema corporativo. Pues dentro de un LDAP, en una organización, cuando ya están definidos todos sus usuarios dentro de su sistema corporativo, podemos importar todos esos usuarios ya creados y darle diferentes roles dentro de nuestro ArcGIS Server Site. Por último, podemos tener un sistema mixto en el cual traemos los usuarios de nuestro sistema corporativo, pero adicionalmente podemos crear usuarios únicamente en nuestro ArcGIS Server Site. Podemos manejar diferentes opciones para la autenticación. Podemos manejar autenticación únicamente por los usuarios del ArcGIS Server Site, o podemos manejar una autenticación a través de el web server. Una vez creados los usuarios y los roles, una vez identificados los usuarios y brindándole los permisos dependiendo de su participación en nuestro sistema de información corporativa, debemos asegurar los servicios. Asegurar los servicios o un conjunto de servicios es muy fácil. Simplemente hacemos clic derecho en
un botón en forma de candado que tenemos a nivel de las carpetas o a nivel individual de los servicios SIG. Una vez hagamos clic sobre este candado, nos va a aparecer una ventana que me permite configurar la seguridad de estos servicios o carpeta de servicios. Los servicios, cuando son publicados de forma predefinida, los servicios quedan públicos. Debemos entrar a esta opción y editar los permisos. Debemos de decirle que pasen de ser públicos a ser privados y definimos cuáles son los roles que tienen acceso a consumir o a consultar ese servicio. Entonces definimos la seguridad a partir de los roles ya creados. ¿Cómo configurar la seguridad dentro de mi RG Server Site? Inicialmente accedemos con nuestra cuenta de RG Server del sitio, damos clic sobre la configuración de seguridad. Como vemos, todos los servicios inicialmente se configuran de forma pública. Antes de definir qué permisos vamos a tener sobre estos servicios, debemos ir a la pestaña Seguridad, debemos definir cuál va a ser el sistema en el cual vamos a manejar nuestros usuarios. Como veíamos en la diapositiva, podemos manejar los usuarios únicamente a través del RG Server, podemos manejar nuestros usuarios a través de un LDAP o un dominio, o podemos manejar un sistema mixto en donde tengamos usuarios de sistemas operativos o LDAP y adicionalmente nuestros usuarios de RG Server. Vamos a crear un rol inicial, que puede ser un rol administrador. Le damos un nombre, una descripción, y definimos un rol predefinido. Le decimos crear rol. Entonces ya tenemos un primer rol administrador. Vamos a crear un usuario perteneciente a ese rol. Nuestro usuario se va a llamar Taller Server. Definimos un password. Y como hemos creado un único rol, pues le damos permiso o ingreso a ese rol. De esta forma, el usuario Taller Server va a pertenecer al grupo o al rol administrador. Nos dirigimos nuevamente a nuestra pestaña de servicios. Vamos a la configuración de seguridad por servicio. Le decimos que el servicio pasa de estar en un estado público, de una forma pública, a pertenecer a un servicio privado, y que únicamente accedan los usuarios que se encuentran bajo el rol administrador. En este caso, el usuario único que puede acceder a este servicio va a ser nuestro usuario Taller Server a través del rol administrador. En la versión 10.1 tenemos mejoras en el tema de administración. Tenemos una nueva API que me permite configurar a través de secuencias de comando tareas comunes para la administración de nuestro RG Server. Para acceder a esta API lo podemos hacer podemos programar a través de diferentes lenguajes, como puede ser Python, como puede ser JavaScript, C o Scala. A través de estos lenguajes podemos llamar los objetos del API de RG Server y programar tareas que se van a ejecutar de forma automática. Esta API fue pensada de tal forma en que aquellos administradores SIG que necesitan hacer tareas repetitivas
poder programar estas tareas para ejecutarlas de forma automática y evitar los errores en la ejecución de ellas. ¿Qué podemos llegar a hacer a través de esta API? Podemos tener todas las funcionalidades de administración que tenemos con un ArcGIS Server, como crear un sitio, generar alertas, agregar servicios, modificar las propiedades de los servicios, detener o iniciar servicios, consultar registros. Todo esto lo podemos hacer a través de esta API. ¿Cómo podemos empezar a administrar o configurar esta API? El centro de recursos de ArcGIS Server nos trae o nos proporciona ejercicios listos para usar que me permiten simplemente copiar los ejemplos. Vamos a utilizar un ejemplo dentro del cual vamos a crear varios usuarios y varios roles de forma automática utilizando una simple sentencia de Python. Tenemos un archivo plano dentro del cual tenemos definido un esquema en donde vamos a crear usuarios, roles, vamos a definir los passwords y los demás detalles que necesitamos al crear un usuario por primera vez. Copiamos ese ejemplo que el centro de recursos nos brinda, damos salvar a este archivo de Python y lo ejecutamos. El ejercicio me pide inicialmente cuál va a ser ese usuario, cuál va a ser su contraseña. Estamos hablando de este usuario inicial que tiene permisos. ¿Cuál es mi servidor? Ahora me pide la dirección exacta donde se encuentran esos servidores, ese archivo plano que se llama usuarios. Copiamos la ruta y él de forma automática me generó los usuarios dentro de mi ArcGIS Server Site. Vamos a nuestra pestaña de seguridad, nuestros usuarios. Entonces cargó los usuarios que yo tenía dentro de mi archivo plano, definió su correo electrónico, sus contraseñas y de forma automática él fue definiendo también los roles. Entonces vemos los usuarios creados y vemos que de forma automática a través de este script de Python también fueron ingresados los roles pertenecientes a estos usuarios. Ya para finalizar este taller podemos ver las conclusiones, y una muy importante es que desde la versión 9.2 hasta la versión actual 10.1 las funcionalidades y la facilidad de manejar ArcGIS Server ha ido incrementando. Es decir, que esta nueva versión 10.1 la podemos considerar como la versión más amigable para los usuarios que deseen usar la plataforma ArcGIS Server. También vale la pena resaltar que hay grandes mejoras en el rendimiento de ArcGIS Server, puesto que su arquitectura ya es nativa a 64 bits. También junto con esto podemos decir que ya es nativo para el sistema operativo Linux. Hay algo que debemos siempre asegurar, y es que el ArcGIS Server pueda acceder a los datos, como lo vimos en este taller, bien sea a los folders donde están almacenados o a las bases de datos geográficas o geodatabase. La arquitectura de ArcGIS Server también ha cambiado de ese antiguo modelo SOM-SOC por el concepto de caja negra o de ArcGIS Site. La tecnología en nube que está en boga también es compatible con nuestra plataforma ArcGIS Server y nos va a permitir ser escalables y flexibles para utilizar la plataforma. Algo muy interesante es que cada vez la instalación y la configuración de nuestro ArcGIS Server es más amigable para los usuarios.
Esto quiere decir que ya podemos hacer una fácil instalación sin incurrir en grandes esfuerzos como de pronto lo podríamos haber hecho en las versiones anteriores. Como es de interés de casi todos, mantener nuestra información es muy importante bajo unos niveles de seguridad según establezca la organización. Esto quiere decir que podemos configurar fácilmente niveles de seguridad. Y una última conclusión es que nos podemos asociar con los sistemas ya establecidos dentro de mi organización, en donde están almacenados usuarios y roles, y llamarlos directamente en nuestro RG Server. Bueno, por último, les dejamos unos recursos en los que pueden consultar información. Allí está la información de lo que hemos visto el día de hoy. Y les agradecemos a todos por la atención prestada a este taller. Que tengan un muy buen día.